Ya que silenciamos los micrófonos, vamos a iniciar esta conferencia de estrategias para la intervención educativa en Classroom y Meet. Rápidamente me gustaría ceder la palabra a nuestra subdirectora, la doctora Karen Aida, para que nos dé unas breves palabras y continuar para presentar a la maestra. Adelante, doctora Karen. Gracias, buenas tardes. Un gusto saludarlos, maestros. Tenemos en la sala maestros de Morelia, maestros de Guacamayas, de Zitácuaro, también tenemos maestros de la Ciénega. Es un gusto saludarles. Desde el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación estamos impulsando el uso de la plataforma Classroom como un primer referente para el trabajo a distancia en este contexto de la emergencia sanitaria. También es importante decirles que todo el trabajo que se ha hecho a través de correos electrónicos, de llamadas, de WhatsApp, de salas de Facebook, no se desacredita porque sabemos que hay estudiantes que tienen limitadas algunas posibilidades, que a lo mejor no tienen un smartphone, que según nuestra encuesta, y en los días siguientes estaremos difundiendo una infografía, que según nuestra encuesta es un porcentaje muy reducido. Estamos hablando de menos del 8% de nuestros estudiantes en el instituto. Entonces, estas alternativas que ustedes ya generaron desde el ciclo escolar pasado nos sirven para intervenir, pero atendemos a la mayoría de nuestra población a través de estas plataformas. Entonces, pues sean bienvenidos. El día de hoy el webinar es un poco distinto, no tiene tanta carga técnica, sino es una cuestión experiencial de la maestra Marugenia. Entonces, muchísimas gracias, maestra Marugenia, por aceptar la invitación a este webinar, y pues esperemos que sea de provecho para todos y que se pueda establecer este diálogo con todos los maestros, porque estoy segura que cada uno de ustedes ya tiene una experiencia por todo lo que fue el ciclo escolar anterior, que tuvo que cerrar a distancia, y por lo que ya comenzó en este ciclo escolar. Entonces, muchísimas gracias, Carlos. Gracias, maestra. Y bueno, estamos a sus órdenes desde la subdirección académica para servirles a todos. Es todo, Carlos. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, pues vamos a iniciar con esta, sin más, con esta conferencia Estrategias para la Intervención Educativa en Classroom y Meet, no sin antes ver el gran trabajo que se ha hecho también con los profesores de Lázaro Cárdenas. Y rápidamente me gustaría señalar que la maestra Eugenia Pedraza Amador, que es investigadora en educación, también licenciada en educación y maestra en administración y gestión de instituciones educativas, además es profesora del IMCED de nuestra sede ahí en Lázaro Cárdenas y ha participado en diferentes revistas especializadas en educación. Bueno, sin más, me gustaría ceder la palabra a la maestra y comentarles que el chat se encuentra disponible y abierto para todos los comentarios que los profesores tengan, que desde luego son experiencias que se han venido sumando y que nos encontramos en un momento en realidad histórico, ¿no? A través no solamente de la educación, sino en el mundo, pero en lo que nos toca en esta cuestión educativa, empezar a lidiar con la cuestión virtual en educación es todo un reto, y la maestra, yo creo que planteando desde la propia experiencia de los profesores, ya con mucha experiencia, y que se empiezan a sumar y nos empezamos a sumar estas nuevas formas de virtualidad, de educación, que desde luego representan un reto, pero también representan nuevos hallazgos en el ámbito educativo y en el ámbito de la propia investigación, ¿no? Bueno, sin más, me gustaría entonces dejar a la maestra Eugenia Pedraza Amador para que comience su charla. Adelante, maestra, y gracias. Muchísimas gracias, maestro Carlos. Muchísimas gracias, maestra Karen. Realmente muy buenas tardes con todos. Es un honor y un gran reto compartir con ustedes desde la sencillez esta experiencia educativa que precisamente con motivo de la pandemia se ha generado desde el semestre pasado. Y como ya bien dijo la maestra Karen, muchos de nosotros hemos tenido que terminar y tener que de alguna manera generar algunas estrategias para poder cerrar de manera eficaz y de lo mejor posible ese semestre. Agradezco que estén aquí los compañeros, cada uno de ustedes, y con aquellos compañeros del INSEP con los que he tenido la oportunidad de interactuar y de compartir espacio y precisamente de compartir las experiencias educativas de las cuales yo voy a hablar en este momento, porque nos hemos ido enriqueciendo poco a poco y en el transcurso de nuestro ejercicio docente. Voy a iniciar con una frase que en el camino a mí me ha gustado mucho.
estoy aquí, está. Ese es esta, perdón, aquí en este camino, la computadora también está nerviosa, pero bueno, en esta parte, que me gusta mucho esta parte porque al comienzo de mi viaje y en este andar educativo, desde que nosotros iniciamos la jornada precisamente en el campo de la formación, que tenemos nosotros ciertas certezas, esa ingenuidad de que nosotros queremos saber casi todo o todo lo que en un determinado momento que quisiésemos transmitir. Esta experiencia acumulada, registrada ya, vivida dentro de un aula y quisiera invitarlos también a recordar esa parte en que nosotros pisamos un aula y nos hemos sentido con un mundo de experiencia y de material para trabajar y a veces no poder contactar con los alumnos. Esas experiencias se van registrando en nuestra vida y se van registrando precisamente en nuestra memoria y en nuestra formación. Y esas son las certezas que se van a desvanecer y es precisamente el encontrarnos en la virtualidad, precisamente, y de repente generar, ¿me escuchas? Porque no te veo, y yo en este momento porque no me ven y porque no los veo, pero sí que están ahí. Y esa es la parte como que empezamos nuestros días. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? ¿Estamos todos? Esa es precisamente la dinámica de clase que nosotros a veces quisiéramos formar con nuestros alumnos. Quiero empezar con esta parte de que precisamente en esta virtualidad tenemos que implementar algunas estrategias, pero en nuestro quehacer educativo estas estrategias se van a convertir precisamente en generar algunos organizadores gráficos, informes de lectura, ensayos, cada una de las situaciones que nosotros vamos viendo como un procedimiento y un recurso que nosotros utilizamos para promover aprendizajes significativos, pero de manera intencional, precisamente en ese procesamiento del contenido nuevo y de una manera más profunda y consciente. Y más profunda y más consciente precisamente porque nos estamos encontrando con esta parte de la mediación y de la intervención a través de la virtualidad. Esa pues es una de los conceptos que maneja y el concepto de estrategia que como docente con nosotros vamos manejando también. ¿Sí? Como dijo la maestra Karen, precisamente nos encontramos en esta parte de la mediación del Google Classroom y del Meet. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dinámicas o qué estrategias nosotros podemos implementar desde nuestra creatividad como docentes y desde el ejercicio que hemos estado realizando y cómo vamos a interactuar con ellos y a socializar esa práctica? Porque evidentemente nos dimos cuenta que no podemos generar la clase igual que como podíamos estar dentro de un salón, ¿sí? No podemos generar la clase igual a como podemos nosotros dirigir las estrategias áulicas en un contexto directo, en un contexto en el que estamos todos juntos. Y esa parte del saber si estamos o no estamos, pues ha generado precisamente esa interacción docente-alumno de una manera diferente y de una manera desde la virtualidad. Que seguimos en ese proceso. Entonces, tenemos ya algunas sesiones en esta parte y nosotros sabemos, como bien nos ha dicho también la maestra Karen en esta parte, creemos que nuestros alumnos tienen acceso o que podrían generar este acceso, pero en ocasiones nosotros nos damos cuenta porque lo compartimos y hemos hablado de ello, de que a veces ese acceso al Internet, como las situaciones que nos pueden estar pasando en este momento, es débil y que a veces ese acceso a Internet se corta y que a veces ese acceso a Internet no es posible porque en la familia solo hay un computador, en la familia solo hay una tableta o en la familia solo hay un celular y se lo están compartiendo porque todos los hermanos tienen clases al mismo tiempo. Entonces, esa parte de la mediación que nosotros vamos generando y vamos socializando a la hora de conectarnos es donde nosotros podemos precisamente generar y ver qué conocimiento, qué tipos de conocimientos podemos nosotros implementar.
Me voy a permitir mostrarles algunos productos que precisamente en esa dinámica de clase, en cómo podemos nosotros trabajar a través del Google Classroom y qué productos pedir, se fueron generando en el último módulo del semestre pasado con algunos de nuestros alumnos. Entonces, esto que van a ver es parte de la experiencia que pudimos generar con ellos y que pudimos observar con ellos en esta parte. Entonces, en esta dinámica del trabajo, nosotros estuvimos trabajando como producto de trabajo audios, ¿sí? que fueron producto de la reflexión al ver algunas películas, al hacer algunos análisis de algunos textos o artículos referentes a la materia que nosotros estábamos impartiendo en ese momento, algunos informes de lectura con características muy precisas, con que siendo muy puntuales en cuanto a los productos a recibir, porque precisamente Classroom me va a permitir observar, corregir, me va a permitir hacer señalamientos y regresar esas tareas y entrar nuevamente a esta parte del trabajo. Tenemos también que pudimos realizar organizadores gráficos, llámese del tipo que ustedes quieran llamarle en ese sentido. Podemos generar mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos, podemos generar diagramas de flujo. En el Internet, en el INSEP de Lázaro Cárdenas, hay una compañera que precisamente nos ha motivado en el desarrollo de estas técnicas y de estas estrategias para acercar el conocimiento a los chicos y que su análisis y el desarrollo de análisis y síntesis pues lo puedan hacer de una mejor manera y más creativa. Pudimos también hacer las evaluaciones en los formatos del Google Classroom y pues ahí nos da la oportunidad de observar los resultados, de ver estadísticamente cómo están nuestros chicos y de creer y generar en ellos en este sentido. No abusamos de las presentaciones, solamente se utilizan las presentaciones en PowerPoint como un recurso cuando ellos ya van adquiriendo una especie de experiencia dentro del trabajo y van haciendo pues una síntesis para compartir con ellos en este apartado. Estos son algunos de los productos que nosotros pudimos generar y que en el transcurso que va del módulo hemos interactuado también con pequeños escritos que los chicos van haciendo, se les va revisando directamente y hemos descubierto que si utilizamos el Docs del Google Classroom, podemos interactuar los dos al mismo tiempo. O sea, yo señalo la parte que él que debería o que a mi parecer debería corregir y él o ella está ahí corrigiendo y señalando también su trabajo. Entonces podemos generar una interacción en el mismo documento, estar trabajando de manera conjunta. Esos son pues algunos ejercicios que de alguna manera pues tienen dentro de la experiencia que nosotros vamos generando un eco dentro de un modelo pedagógico, que es lo que vamos a ver. Entonces, bueno, esto, como les decía, son los ejercicios que nosotros hemos podido realizar y más que se pueden hacer, pero también, también en este apartado es ¿qué es una competencia? Nosotros sabemos que estas actividades precisamente tienen un fin, son un medio. Esa actividad como tal no es el fin de nuestro desarrollo o de nuestro ejercicio docente en el salón. Son un medio para generar un desarrollo o para impulsar a los alumnos a desarrollar las competencias y una competencia descrita de esta manera, ¿sí? Una competencia como una capacidad o una habilidad que dice en este apartado y nos lo explica, o sea, la competencia la puedo leer de la siguiente manera, que dice, es la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas de forma eficaz. La competencia responde a 3 preguntas, que es qué, para qué y de qué manera. Y entonces, son competencias, pero son competencias a nivel universitario. Había un esquema que también quería compartir con ustedes, los que pues ya llevamos
un poco de tiempo en el andar del proceso educativo o en la transmisión de los saberes o construir saberes, que es el desarrollo de habilidades de pensamiento que generó Margarita de Sánchez. No sé si alguno de ustedes lo recuerde, y ahí lleva una evolución, lleva un camino precisamente desde las fases básicas, o sea, desde la parte desde preescolar, primaria, y precisamente termina con en el ámbito universitario el desarrollo del pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades de pensamiento superiores. Ese es el fin. Finalmente encierra la operación mental esta parte de la competencia. Entonces, en la capacidad o habilidad, la existencia en la estructura cognitiva de la persona, de las condiciones y recursos para actuar. Si es la capacidad, la habilidad, el dominio, la aptitud para hacer. Y ahorita, pues nosotros como docentes nos estamos enfrentando ante esa situación, y los alumnos como alumnos, desde su idiosincrasia, desde su sentir propio, pues también se está enfrentando a esa capacidad, esa habilidad de poder realizar sus tareas, de efectuar tareas y hacer frente a situaciones diversas. ¿Qué más complicado lo queremos en esta situación? No lo vimos venir y nos tuvimos que enfrentar ante una transmisión en línea, y en esta parte pues tener el desarrollo, ¿sí? Generar el sentimiento de logro va a ser para el desarrollo de la competencia algo muy importante para el docente, porque hay que confiar en que el alumno, aparte de todas las limitaciones que pueda tener o toda la riqueza que pueda tener en el uso de las tecnologías, pues, ¿qué ha aprendido? ¿Sí? Aprender en ese sentido. Esa es parte de la experiencia. Entonces, y hacerlo de forma eficaz. Capacidad efectiva, de forma exitosa, o sea, que pueda sentirse contento de realizar lo que está haciendo y que pueda sentirse que está consiguiendo resultados y ejerciendo excelentemente esa participación del trabajo. Bueno, esta definición de competencia que nos proporciona Zavala y Arnau, pues tiene efectivamente un trasfondo profundo que nosotros podemos seguir reflexionando en torno a él y seguir sacando riqueza en cuanto a mi ejercicio como docente para poder llevarlo a cabo. Esta competencia y esas actividades que nosotros hemos realizado me llevó precisamente a esta parte de la reflexión en qué enfoque podría yo meter o encuadrar o profundizar precisamente en esa actividad. No usarlo simplemente porque está de moda o porque es el recurso o porque nació para eso este modelo, que es el modelo de aula invertida. ¿Sí? El modelo de aula invertida me va a dar esa posibilidad de poder interactuar, porque me va a establecer alguna parte de la relación con mi alumno. Entonces, este aprendizaje invertido como enfoque pedagógico, en el que la instrucción directa se desplaza del grupo a la individualidad, ¿sí? Podemos nosotros generar ciertas estrategias dentro del aula, pero finalmente, como el alumno va a captar la información desde su saber previo, desde su contenido, desde el contenido que él maneja, desde su emotividad, desde su carencia, desde la limitación que está o la riqueza que tenga, igual que nosotros en ese sentido. Entonces, probablemente se sienta perdido y en un determinado momento diga, no, yo no entiendo esta parte. O sea, yo no entiendo esta dinámica de la clase, yo no voy a entender en este sentido. Y entonces es cuando nosotros, los chicos, nosotros generamos el espacio de confianza para que ellos puedan acceder a nosotros y de alguna manera nos contactan y dicen, podría explicarme de otra manera, podría ayudarme a entenderlo de otra manera, y esa es la posibilidad que este contacto es precisamente lo que puede favorecer para nosotros. El contacto con los chicos, saber
sus nombres, establecer una relación con los alumnos de una manera diferente. Ahorita, utilizando su espacio, como nosotros estamos utilizando el nuestro rincón, que hemos acondicionado tal vez o que lo hemos adecuado para que precisamente nosotros podamos tener un espacio para transmitir. Ellos también en su casa han generado un espacio o a lo mejor no pueden y comparten un espacio precisamente para tomar la clase. Son diferentes situaciones en las que nosotros nos podemos encontrar con ellos precisamente. Entonces, no voy a profundizar porque pues esto nos llevaría muchísimo tiempo, sino hasta dónde he podido yo conocer y me ha favorecido este modelo pedagógico para yo generar e interactuar de una manera diferente con los chicos. El enfoque de aula invertida antes de la clase es donde el alumno adquiere los conocimientos, o sea, el alumno va a buscar, el alumno va a consultar fuentes, el alumno va a realizar ejercicios no como tareas simplemente, sino como una búsqueda de información y de conocimiento, y para que esa sesión que nosotros vamos a establecer en el Meet durante la clase sea para compartir la parte de la información y sea para socializar esa riqueza que hemos aprendido, que hemos encontrado, que hemos buscado también. Y entonces el docente consolida el aprendizaje o hace una especie de moderador. Aquí nosotros somos guías precisamente, somos moderadores, somos líderes en otro contexto, pero al fin y al cabo somos los docentes y esa es nuestra responsabilidad, consolidar. No quiere decir para ello, obviamente, tanto la parte de la consulta y la parte del que el alumno adquiere y trabaja en su conocimiento, pues yo debo de alguna manera conocer o interactuar también con los saberes que pueden ir generando dentro del aula. Evidentemente, el enfoque de aula invertida es mucho más profundo. Solamente estoy hablando en este momento para generar el gusto, tal vez, porque ustedes también puedan asumir un rol diferente en esta parte. ¿Y cómo podemos nosotros, llevar a esa parte del enfoque del aula invertida? Pues tiene 4 pilares. Y esos cuatro pilares son cómo yo puedo distribuir mis tareas o cómo yo puedo generar los ambientes que son precisamente a generar un ambiente flexible, una cultura de aprendizaje, un contenido dirigido y ser un facilitador profesional. Los 4 pilares en los que yo puedo estar reflexionando, puedo estar ejerciendo mi trabajo también, pero puedo ayudar a los chicos a que busquen de manera exitosa la formación de acuerdo al modelo o a la carrera propia, la materia en que yo estoy ejerciendo mi profesión en este momento. Empezamos entonces con el apartado de un ambiente flexible. Un ambiente flexible que se va a reflejar precisamente en el contexto. Un ambiente flexible que, si bien es cierto, en Classroom tenemos fechas, días y horas para poder entregar las tareas, puede ser un ambiente flexible porque sabemos que el internet y la conexión está débil, porque sabemos que probablemente nuestros alumnos tengan que bajar a una situación, tengan que bajar de una comunidad o trasladarse de una comunidad a otra comunidad para subir sus tareas o para trabajar en ellas. Un ambiente flexible en relación a, ¿me puedes explicar otra vez? Yo puedo generar un ambiente flexible. Un ambiente flexible en generar trabajo colaborativo, pero no con tareas asignadas, porque el hecho de dejar un trabajo en equipo, en este sentido, es, nosotros como experiencia lo hemos vivido en muchas ocasiones, pues nos hemos encontrado con que tal vez 1 o 2 alumnos de ese equipo son los que realizan la tarea. Luego entonces este trabajo colaborativo
debe tener una tarea asignada y responsabilizarse de tal manera que se pueda valorar y se pueda hacer registrar precisamente si el docente no logra contactar para contactar precisamente con el alumno y ver la parte de su responsabilidad precisamente para que, pues, que vaya generando el gusto de aprender. Un ambiente flexible donde el docente no debe despegarse de su tarea, sino observar precisamente y de alguna manera modificar algunos elementos que vea que no estén dentro de la dinámica de la clase y de reorientarlos. Entonces hay que proporcionar diferentes formas y ese es el reto como docentes precisamente, o sea, proporcionar diferentes formas para poder acercarnos al saber. En este momento es un imperativo para el docente y yo me incluyo precisamente en la forma de dinamizar, pero no saturando los cambios dentro del aula, sino siendo constante y consciente de la dinámica del aprendizaje que se puede llevar a cabo en ese aparte. Esta flexibilidad que me va a generar precisamente el trabajo que yo estoy realizando con ellos va a depender del contexto. No va a ser lo mismo los chicos que estén en zonas más alejadas a una zona urbana donde probablemente tengamos menos problemas con la parte del internet o precisamente con los chicos que estén en las zonas rurales donde sí tienen internet, pero la conexión es mucho más débil y fluctúa más en relación a los que vivimos en la zona urbana. Un ambiente flexible en relación al contexto, ya habíamos dicho, y también en cuanto a las cuestiones de calificaciones, ¿no? A veces nosotros, aunque digamos, no me interesa el 10, pero nosotros vivimos en esa cultura de la calificación porque así hemos aprendido toda la vida. Entonces, un ambiente flexible donde el 10 no sea un reflejo de si sabe o no sabe, porque sabemos que a veces ponemos 10 y no se constata el saber, ¿sí? Entonces, es un ambiente flexible en la negociación de la calificación, porque no es tanto la calificación, sino el aprendizaje lo que va en juego en esa manera. Y tenemos también, el otro pilar es una cultura de aprendizaje. Hay un autor que yo estaba leyendo en este apartado, que es, me acuerdo el apellido, es Bauer, en donde decía que tenemos que empezar a confiar en los alumnos y en su deseo de aprender. ¿Cómo no vamos a confiar en esa parte de los alumnos y en su deseo de aprender si tienen que bajar o irse de una comunidad a otra para entregar o subir las tareas al Classroom, o para entregar las tareas o subirlas al Drive, o para entregarlas y pues hacer constar que él está llevando esa parte de su aprendizaje? Esta parte precisamente donde pues tanto nosotros y los alumnos nos gusta aprender, ¿sí? Bauer decía ese apartado, sí nos gusta aprender. La cuestión es que a veces en el aula nos hemos conflictuado con las tareas, nos hemos conflictuado con las normas, nos hemos conflictuado con todo aquel contenido que tenemos que aprender y nos saturamos y no dejamos que florezca ese gozo para aprender a aprender, que el fin último, al fin y al cabo, ese es el fin último por el cual nosotros somos docentes. Entonces, soltar a los chicos en esta parte con cierto ritmo, pero soltarlos en la medida de que ellos van generando esa parte de su aprendizaje. Y aquí es precisamente donde yo quisiera en esta parte de la cultura de aprendizaje puntualizar un poquito más en cómo podemos realizar esas tareas, cómo podemos ver un video de manera académica, cómo podemos orientar a los chicos a que a la hora de ver ese video pueden tomar notas, pueden pausar para detenerse a pensar sobre un concepto o sobre un caso concreto,
pueden rebobinar o pueden regresar el video precisamente para poderlo ver. O sea, no es una película y no solamente el hecho de ponerme y verlo y a ver qué dice y me pongo yo a hacer otras cosas, no, es analizar el contenido de ese video, resumirlo para al día siguiente llegar y compartirlo y socializarlo precisamente en el aula. ¿Sí? Esas son las tareas. Christian Kirch, ella es precisamente en este trabajo de aula invertida, tiene una dinámica, un método que es ver, resumir y preguntar. Si el chico no hace preguntas, o sea, ok, ya lo viste, hiciste un resumen siguiendo la dinámica de un video y cuenta también el video, cuenta también un artículo, cuenta también un audio, cuenta también una noticia de periódico, cuenta cualquier contenido que tenga un material para aprender, verlo, resumirlo y generar preguntas. Y esas preguntas, si dicen, yo ya lo entendí todo, no puedo hacer ninguna pregunta, entonces orientar para que se haga la pregunta adecuada y decir, bueno, entonces ahora piensa como que alguien no entendió el video y genera una pregunta para que él te la responda, o precisamente pues para que pueda quedar la evidencia de que realmente se analizó el video. Como les decía, las tareas que nosotros generamos y que nosotros evaluamos en Classroom no son tareas para llenar el formato que nos han solicitado y que nos han estructurado ahí. Desde mi forma de ser docente, es una tarea que tiene una misión y que tiene un objetivo hacer. Ya habíamos dicho que esa es una característica de la competencia y de la estrategia. Entonces, en esa parte, pues se entiende que a la hora que nos encontramos en Meet, si todos han visto el video, si todos lo han analizado y si todos han hecho esa pregunta, la interacción se vuelve más dinámica, porque hay respuestas y porque hay compromiso también de preguntas con cada uno de los chicos. Acá también nosotros podemos generar las preguntas, o sea, pueden ser generadas ahí en ese apartado, pero también podemos checar aquí los reportes de lectura que nosotros pedimos a veces cuando estamos viendo teorías muy extensas y les dejamos ciertas lecturas, o sea, reportes de lectura, pero favorezcamos esa parte del aprender con una guía de preguntas, ¿sí? Yo me tengo que leer, sí, tenemos que leer esa parte del texto y generar las preguntas. Hay esquemas ya que me pueden favorecer precisamente para generar las preguntas. Yo te entrego un esquema completo de preguntas para que identifiquemos cuál es el argumento del autor, para que identifiquemos también cuál es mi postura ante esos argumentos que tiene el autor, cuáles son las ideas principales, qué otros autores están hablando precisamente de ese tema, si hay algún autor que está en contra de esa postura que en relación a este autor y a este contenido, que lo rescaten y que puedan ellos sacar todo el provecho que puedan en relación al texto que les hemos proporcionado o que ellos han encontrado, que ellos han buscado en este sentido. Entonces, encontrar esa parte para hacer el resumen, o sea, para resumir un texto o para analizar de manera crítica un contenido en el nivel en donde estén, ¿sí? Nosotros podemos generar, es que no saben leer, van a decir, es que ya no saben leer, ¿sí? Ok, estamos en el primer semestre o en el segundo semestre, entonces los maestros que tenemos esos grupos, iniciar tal vez con los mismos párrafos en esa parte de la lectura, iniciar a leer junto con ellos y a rescatar las ideas principales para luego graficar, hacer un organizador gráfico y para después identificar las ideas en ese sentido. Este es el apartado donde pues les va a generar, porque genera hacerlo por primera vez,
va a generar confusión, cansancio, en algunos momentos va a ser un poquito tedioso generarlos, pero aprender a aprender implica pues disciplina y constancia en este caminar. En el siguiente pilar está el contenido dirigido. Nosotros nos encontramos a ver con nuestros perfiles o nuestra tira de materias que las sentimos muy saturada y las vemos y revisamos, ¿qué va a pasar aquí? O sea, ¿cuánto? No tengo tanto tiempo para revisar el contenido. Y esta modalidad de clase, precisamente este modelo pedagógico, me da la oportunidad precisamente de revisar ese contenido y sobre todo ahorita que tenemos pues esta eventualidad de las clases en línea, estamos enriqueciéndonos con ello. Es esta parte del contenido precisamente cómo voy a desarrollar yo las competencias, o sea, voy a analizar el contenido, voy a analizar el objetivo completo en relación a la materia, voy a revisar el material que proporcionamos y entonces hacemos una selección y priorizamos cuáles son los contenidos que me llevan al desarrollo de las competencias de acuerdo al grado en el que yo estoy trabajando, de acuerdo a la licenciatura que yo estoy trabajando, de acuerdo al nivel educativo donde yo me estoy desempeñando. Entonces, para esta parte o para cada actividad, tenemos que pensar el tiempo invertido, no solamente de mi análisis como docente, sino el tiempo que tiene que invertir el chico en buscar la información y el tiempo que tiene que invertir el chico analizar la información y realizar la tarea para poderla subir. Entonces, realmente hacemos un trabajo proyectivo donde nosotros podemos no facilitarles las cosas, pero de alguna manera que sean más accesibles a la parte del conocimiento y a la parte del poder contactar precisamente con el aprendizaje y que vaya generándose ese apartado del aprender. ¿Sí? En este aspecto, pues vamos desarrollando nosotros en este contenido dirigido. Y el cuarto pilar es que somos facilitadores profesionales. Necesitamos, y pues felicidades a los que estamos acá, a los que están acá, porque eso quiere decir que estamos en la búsqueda de mejorar el proceso de enseñanza, estamos en una búsqueda de cómo mejorar nuestra manera de dar clase o nuestra manera de generar ese aprender, que estamos buscando soluciones precisamente para poder encontrarnos y para poder generar un mejor aprendizaje con los chicos y estamos buscando estrategias de acercamiento con ellos. Es precisamente esa parte. Somos facilitadores, somos guías, somos limpiadores y de alguna manera no somos poseedores del conocimiento total, pero estamos en el lugar donde podemos moderar que el chico o la chica que que se nos ha encomendado en esta parte de la clase pueda aprender, pueda desarrollar sus competencias y pueda en un determinado momento disfrutar el aprendizaje. ¿Cuál es este apartado? Bueno, aparte de todo lo que hemos dicho que podría ser el facilitador profesional, pues también es una invitación a conectarnos con otros maestros, ¿sí? Si el maestro busca de alguna manera que el chico pueda aprender, también nosotros tenemos, o es una invitación, y en este apartado se remarca que podamos conectarnos, que podamos estar también en línea buscando cómo podemos mejorar como personas y como profesores. Y estas preguntas que están aquí es precisamente lo que se podría generar. ¿Qué hiciste hoy? ¿Sí? Como docente amigo, como docente
que estamos en la misma dinámica o en el mismo camino. ¿Qué te gustó, qué no te gustó, qué te resultó difícil precisamente en esta parte de la práctica? Nosotros que estamos acá sabemos que a veces es frustrante porque vemos los rostros a los cuales no podemos llegar, ¿sí? Se percibe el rostro, se percibe la mirada, se percibe esa parte que no podemos ver ya porque no estamos dentro del salón, no podemos sentir el ambiente cuando nosotros llegamos a un aula, no podemos sentir precisamente ni el olor, ni esa fuerza que pueda tener una mirada solamente para decir, ya siento que ya, ¿qué pasa? No sé qué pueda sentar en esa parte del trabajo, pero ¿qué ha cambiado? ¿Sí? Podríamos preguntarnos también qué podemos cambiar o cómo compartir estas experiencias que pueden ser exitosas dentro de nuestro caminar profesional, dentro de nuestro trabajo. Entonces, esta parte de colaborar y reflexionar con otros profesores también, asumir la responsabilidad de la transformación de mi práctica docente, pero en favor de los alumnos. Para este tipo de modelo, para este tipo de pedagogía, y bueno, y de todas las que yo he escuchado, el centro es el alumno, ¿sí? El centro de la práctica educativa es el alumno, y ahí pues hay una parte de la retroalimentación en la cual nosotros podemos hacer tal vez de manera individual. Se van generando los productos y la socialización dentro de esa parte en el Meet, precisamente en el encuentro en el Meet o cualquier otra plataforma en la cual nosotros podamos tener interacción con el video, pero es una retroalimentación del saber y del conocimiento, y es precisamente como nosotros podemos contactarnos con ellos. ¿Cómo podemos llevar esta parte de la evaluación, evidentemente formativa en el proceso, formativa en el trayecto, y haciendo observaciones y haciendo registros precisamente de las participaciones y del avance? Nosotros nos damos cuenta si el chico, cómo escribe, ¿sí? Cuando pedimos algunos productos donde tienen que hacer discurso propio, donde tienen que escribir con sus propias palabras, cómo está su estructura en esa parte, en ese sentido, pues ver si evoluciona o evoluciona en el transcurso de nuestra materia, y si nos volvemos a encontrar con ellos en otra materia, vamos viendo que va creciendo, no solamente por mi participación, sino es un trabajo en conjunto. Por eso esa parte del trabajo colaborativo entre docentes y de apoyo y de, pues de responsabilidad conjunta en la profesión y en la formación de los chicos a los cuales, o de ese compartir y ese saber de los chicos a los cuales nosotros tenemos a nuestro cargo. Evidentemente, como pudieron haberse dado cuenta, pues yo tengo una experiencia en relación al aula. Yo le digo a mis sobrinos en alguna ocasión que me preguntan ¿por qué me gusta la escuela? Y yo digo, la verdad es que desde que entré en la escuela no he dejado la escuela, ¿sí? Porque primero fui estudiante, después fui docente y sigo en el ejercicio de la docencia. Entonces, no he dejado la escuela desde que entré a la escuela en ese apartado, ¿no? En diferentes dimensiones, pero aquí estamos en esa parte. Esta es pues la experiencia que yo quería compartir con ustedes en cuanto a las estrategias que nosotros hemos implementado en un salón de aula utilizando el Google Meet y las bondades que nos puede ofrecer, ya que el INSEAD pues ha tenido a bien generar las cuentas institucionales y generar las cuentas en las cuales nosotros y nuestros alumnos vamos a generar ahí las tareas, y cómo podemos interactuar y cómo podemos recuperar el saber a través de la videoconferencia y a través del Meet. ¿Qué libros o qué documentos, por decirlo de alguna manera, me pueden servir o puedo yo recurrir a ellos
El libro de Aprender a Aprender, yo creo que ustedes pueden conocer algunos otros, pero ese tiene algunas actividades donde van guiando precisamente la lectura de comprensión o la lectura precisamente de análisis desde la manera más básica a la más compleja para los alumnos, cómo puede irla desarrollando. El otro son estrategias didácticas, que precisamente pues está toda la gama de organizadores gráficos, yo les llamo, pero yo incluyo ahí todo lo que pueden ser los mapas mentales, el mapa conceptual. Sabemos que tiene su propia profundidad cada uno de ellos y tiene toda una dinámica y toda una teoría para poder acercarse, por ejemplo, los mapas mentales y los mapas conceptuales, pero también tenemos ahí el mapa, los cuadros sinópticos o los cuadros comparativos o los diagramas de flujo. Es una variedad en ese documento que nosotros lo podemos encontrar en la web sin ningún problema, en el que podemos nosotros intervenir. Hay otro que últimamente ha sido parte de mis lecturas en cómo aprender y enseñar competencias, porque es un reto. Para mí esta parte del ejercicio de la docencia es un reto, y cómo adecuarme a las necesidades que se van presentando, pues son un reto. Entonces, leer y tratar de poner en práctica en la medida de mis posibilidades cómo aprender y enseñar competencias, pues es un libro que también se ha generado como parte de a los que yo recurro. Y pues bueno, como me he dedicado un poquito más en relación a la parte de la investigación, del trabajo de métodos activos y precisamente seminarios de investigación y talleres de investigación, pues el formato APA es uno de los elementos que yo consulto con mucha frecuencia, uno de los libros que yo consulto con mucha frecuencia. Y pues bueno, la 7ª edición, que es la que nosotros estamos trabajando en esta ocasión. Quiero agradecerles. Hasta aquí llega parte de mi presentación, la experiencia que yo quise compartir con ustedes, que yo sé que tiene todavía tengo mucho que profundizar y estudiar con relación a lo que es el aula invertida para exprimir más esa riqueza y no dejarme precisamente hacerme a un lado o dejar afuera de nuestras posibilidades de generar conocimiento de los alumnos y a mí como persona también en estos momentos que nos están tocando vivir y que son históricos, como ya se ha mencionado. Todos los momentos son históricos, pero estos momentos nos han tocado generar, ser parte de esta historia, y todavía estamos en casa. Pues muchísimas gracias. No sé si haya algo que por mi parte sería todo hasta este momento. Bueno, pues muchas gracias, maestro. Me gustaría ceder la palabra a alguno de los compañeros que aquí nos acompaña, algún profesor que tenga precisamente, la maestra nos está compartiendo este trabajo de aula invertida, el trabajo colaborativo, el autoaprendizaje y esta cultura del aprendizaje que de alguna manera en esta situación mundial pues se ve precisamente cómo ningún país estaba preparado y la educación deja precisamente muchas irregularidades, muchas desigualdades en todos los países, ¿no? Y se leía hace poco que precisamente en Latinoamérica México era uno de los países más preparados o que agarró más preparado en la cuestión de la educación por la cuestión de telesecundaria, telebachillerato, que ya tenía programas, primeramente Uruguay, después México, y bueno, y hay toda una situación que desde que a partir de esto y lo que nos está compartiendo la maestra, precisamente cómo a partir de Meet, no solamente de manera técnica, como del Classroom, no solamente de manera técnica de cómo lo utilizo, cómo hago aulas, sino cómo evalúo, cómo me estoy dando cuenta del aprendizaje, de que el alumno evidentemente está teniendo esta retroalimentación, porque pone el reto de que también el docente nos encontramos
que no teníamos este acercamiento que debimos haber tenido o que estábamos desvinculados un poco del ámbito educativo en la cuestión digital. No sé, me gustaría si algún profesor, alguien quiere abrir su micrófono, alguna participación o colaboración en todo, en torno a lo que se está comentando. Bueno. Sí, adelante, maestro. Sí, mira, yo soy Germán García y sí me gustaría hacer algún comentario. Pues de antemano agradecer a la maestra que compartió estas experiencias, pero me parece que hay dos cosas que estamos aquí viendo. Una cosa es el Classroom del aula invertida y otra es la plataforma Classroom. Claro. Entonces, por un lado, si empezamos a mezclar las cosas, pues como que sí nos vamos a confundir. Entonces, el Classroom, el aula invertida, como técnica de enseñanza-aprendizaje, pues es invertir precisamente los roles de la clase, que tiene que ver con que los contenidos se revisan en casa y en la clase solamente se hacen comentarios, aportaciones, ajustes y cosas de ese tipo. Esto implica que desarrollemos en los alumnos actitudes más autodidactas y entonces yo sí, como comentario general, sí me gustaría que pudiéramos ir trabajando con esta parte de autodidactismo entre los alumnos. Y la plataforma, pues hay que dejarla como esa herramienta de intercambio ya más concreto, ¿verdad? Pero sí hacer esa puntualización de la diferencia entre el Classroom y la plataforma Classroom, que no nos confundamos, ¿verdad? Y también, pues, no sé, una sugerencia para las próximas conferencias. Ahorita estamos teniendo dificultades, nuestros alumnos están teniendo muchas dificultades de cómo subir tareas en Classroom y cosas de ese tipo. Entonces, como que algunas cosas más técnicas me gustaría a mí, más precisas, ¿verdad? Sí. Pues este es mi comentario y pues gracias a todos. Gracias, maestro. Bueno, sí, precisamente hace unas semanas se llevó a cabo una serie de conferencias o webinars, pues, que es esto de esta mezcla de web y seminars en inglés, ¿verdad? Que estaban enfocadas precisamente a cómo manejar Google Classroom y cómo manejar Meet de manera muy técnica, cómo crear aulas, etcétera. Y un poco la idea más bien de esta conferencia de la maestra Eugenia era precisamente no la cuestión técnica, sino cómo a través de esta enseñanza digital, cómo tratar de incorporar o agregar esto que ya que los saberes docentes que se tienen, ¿no? Bueno, leo rápidamente una pregunta, un comentario de aquí. Creo que es el maestro Israel Gregorio, dice: efectivamente, nuestra cultura del aprendizaje incide significativamente sobre los procesos académicos. Felicitaciones a la maestra Pedraza. Sí, y bueno, entonces el comentario iba en que sí, finalmente lo que también resaltaba el maestro Germán, esto de crear o de generar esta autodidacta es como que sigue siendo el quid en la educación, porque con tantos contenidos que hay en internet, con tantos videos, conferencias a nivel internacional, pero nos damos cuenta que hay poco sentido de la autoformación del individuo pues desde uno como docente hasta como del alumno, etcétera. Entonces, estamos como en esa lucha todavía o en ese ámbito de la educación todavía problemático, ¿no? Y se generaron precisamente los correos electrónicos a todos los profesores, y si recordarán en la vez pasada, que era para generar y para tener los accesos al MI, tener mayor almacenamiento para correo electrónico institucional con el Google Drive y tener toda la suite pues completa de posibilidades que permite esto. Bueno, por ahí algún otro comentario para ir cerrando la charla. ¿No? Okay. ¿Alguien más que quisiera cerrar con algún comentario o pregunta, duda? Bueno, sí. Sí, bueno,
Sí, adelante, maestro. Sí, sería muy interesante, pues, como dice el maestro, que la capacitación fuera, pues, a nivel más técnico, ¿eh? Porque hablar de teorías, hablar de aprendizaje, hablar de aprendizaje significativo, pues sería cuestión de meterse ya a temas especializados, ¿eh? Muchas veces vemos con mucha tristeza que alumnos que ya están en el último semestre y que no saben leer, no saben escribir, no saben interpretar lo que leen, y entonces se pregunta uno, ¿y dónde está ese aprendizaje significativo? ¿Significativo para qué o para quién? Es muy complejo. Los procesos de evaluación, todos aquellos que practican la supuesta enseñanza constructivista o por competencias, donde los sistemas evaluativos son a base de tareas, a base de exposiciones, a base de muchos instrumentos, pero finalmente el aprendizaje no se queda en el cerebro del estudiante, porque al final de cuentas les preguntas cosas tan elementales como, por ejemplo, cómo se llama el sonido que produce un elefante, pues no te lo dicen, no te lo saben. Es más, a veces no saben ni cómo se llama el sonido que produce un burro. Y son cosas lógicas, tan sencillas de la vida cotidiana. Mucho menos van a decir, por ejemplo, una definición de aprendizaje de algún autor. Entonces sí es un poco complejo y sería cuestión de profundizar en temas especializados y tener un panorama más claro y más concreto y sobre todo más socializado, donde haya un acuerdo, porque cada maestro que llegamos al grupo enseñamos lo que sabemos. Hay algunos que enseñamos sin experiencia, que terminaron la carrera en el INSEP, se metieron de maestros y no tienen ninguna experiencia en el campo ni pedagógico ni psicológico. Entonces, pues esa es mi aportación, maestro. Por primera vez estoy con ustedes en esta capacitación y espero que nos veamos en otros momentos después de la pandemia, pero en academias no tan solo regionales, como por así decirlo, nada más hacer la academia en Lázaro, sino hacer una academia donde pueda estar Apatzingán, Cualcomán, Morelia, una academia donde se pueda establecer algunos acuerdos. Gracias, maestro, por tu participación y bienvenido. ¿Algún otro comentario, pregunta o sugerencia para ir cerrando el tema? Maestra Araceli, ¿querías participar? Okay. Adelante. Sí quiero participar porque considero que definitivamente lo que la maestra nos ha compartido pues es bastante de peso, puesto que ningún conocimiento está erróneo ni dado, mucho menos Ok. Me están interrumpiendo. Sí, creo que sí. Alguien. A ver. Sí, a la hora que hablamos, creo que es cuando accionan algo. Ajá. Ok. Bueno, le decía que en lo particular a mí me parece extraordinario lo que la maestra nos compartió, porque finalmente ningún conocimiento nos llega ni tarde, ni sobrado, ni mucho menos no es válido. Al contrario,
todos los conocimientos nos hacen crecer. También depende mucho de la energía, de la cuestión positiva, la cuestión optimista de nosotros los docentes para poder trabajar con los grupos. Si bien es cierto, como dice el maestro, significativo para quién, bueno, pues esto tenemos que empezar por nosotros mismos para poderlo compartir con los alumnos. Él tiene razón en ese sentido, pero finalmente pues habría que convencernos primeramente de ese significado nosotros para poder compartirlo con ellos. Otra cuestión, tal vez muchos de nosotros no tengamos la suficiente experiencia, tal vez muchos de nosotros seamos maestros egresados del IMSET, muy orgullosamente, pero de alguna manera sí tratamos, creo yo, mis compañeros y yo, tratamos en lo posible de cumplir y de que la institución pues no quede en lo que no debe de quedar con relación a los conocimientos de los muchachos. Es cierto, lo virtual es difícil, yo aparte me muevo en otro ámbito educativo, es muy difícil que los alumnos, tanto grandes como pequeños, empezamos por empatizar con nosotros. Luego por lograr la comunicación, porque la comunicación no nada más es oral, también está en todos los aspectos del ser humano. Así que sí es cierto, comparto con él que es difícil, pero no imposible, o al menos para mí no lo es. Para mí no lo es. Quizás, maestros, no logremos el 100% de nuestros alumnos, pero logremos tal vez aquella parte en la que nosotros también hagamos más hincapié, aquella parte en la que nosotros también logremos darles un significado hacia su vida cotidiana, a su haber, a su hacer. Esa parte tal vez se quede. Y no es que yo me conforme tampoco, no me conformo, pero al menos creo que considerando esa parte de obtención de aprendizajes, ya llevo un buen camino por andar. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, maestra. Y Ana de Lázaro en Guacamayas y en todas las sedes en la que nos conectaron a los profesores. Agradecemos a través del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación a la maestra Eugenia Pedraza Amador con esta interesante charla, estrategias para la intervención educativa en Classroom y en Meet. Bueno, aquí se está compartiendo el reconocimiento también virtual, ¿verdad?, a la maestra por esta charla, y que mañana también va a ser los días 10 y 11 de septiembre del 2020. Firma nuestra directora general, la maestra María Cecilia Izarraras Gutiérrez, y la subdirectora académica, la doctora Karen Aida Ortiz Cortés. Pues muchas gracias, maestra Eugenia Pedraza, por compartirnos estas experiencias. Gracias a todos los docentes. Que tengan muy buenas noches y nos vemos pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.